Hola, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Matemáticas Picantes. El tema que vamos a tratar hoy es el método de disección para resolver de forma aproximada o numérica ecuaciones algebraicas. Bienvenidos, comenzamos. Y bueno, pues vamos a comenzar diciendo que en numerosas ramas de la ciencia pues es fundamental tener que resolver ecuaciones. Entonces, lo primero que vamos a comenzar tratando de explicar, pues es qué es una ecuación. Resulta que una ecuación la podemos definir como un ente matemático que está formado por dos términos. Estos dos términos están separados por el signo igual. Tenemos el término del lado izquierdo y el término del lado derecho. Estas ecuaciones pueden tener allí metidas a las incógnitas. Puede haber una o más incógnitas y el objetivo de resolver las ecuaciones es justamente hallar el valor de la incógnita que permite que se satisfaga la igualdad. Entonces, cuando yo trato de resolver una ecuación, lo que estoy buscando es el valor que debe tomar esta incógnita para que lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho pues sea exactamente igual. Y aquí vemos tres ejemplos diferentes de ecuaciones. Por ejemplo, hablando de la ecuación cuadrática, esta que nos enseñan a resolver desde que estudiamos la secundaria, una ecuación cuadrática tiene la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, donde a, b y c pues son números, y las incógnitas, noten que tenemos una elevada al cuadrado, otra elevado a la potencia 1 y bueno, pues un término que no tiene incógnita. Y empleando la fórmula general, esta famosa fórmula general que también solemos llamarle la fórmula del chicharronero, basta con tomar los valores de a, b y c, sustituirlos dentro de esta ecuación, resolver y con eso obtengo el valor numérico de x. Cuando yo resuelvo este tipo de ecuaciones, lo que estoy buscando son las raíces de la ecuación o los ceros de la ecuación, porque lo que estoy tratando de localizar son los valores de x que justamente hacen que la ecuación valga 0. A esta forma de resolver las ecuaciones se les conoce como métodos analíticos o métodos exactos. Yo encuentro exactamente el valor de x o de la incógnita que sea que permite que se satisfaga la igualdad. Sin embargo, hay ecuaciones como esta que les muestro aquí, e elevada a la menos x igual con 0, que es imposible calcular el valor de la incógnita de manera exacta. Y en ese caso la única alternativa que nos queda pues es recurrir a las soluciones aproximadas. Un tipo de solución aproximada podría ser usar los métodos gráficos. Si yo grafico la ecuación, la función que representa la ecuación, pues basta con que yo busque el lugar donde dicha función, donde dicha gráfica cruce al eje de las x, y pues con eso ya estaré yo encontrando la raíz. Es justamente el valor de x que hace que la función se haga 0. Sin embargo, esto tiene un problema. Noten que no puedo yo hallar aquí el valor exacto. Yo les podré decir, bueno, pues está entre 0.5 y 0.6. Está más cerca de 0.6, pero está difícil leer cuál es el valor preciso. Otra alternativa es usar unos métodos que se conocen como prueba y error o ensayo y error. Pues se trata de aventarse a calcular valores de x o a proponer algún valor de x, evaluarlo en la ecuación y obtener su resultado. Entonces, por ejemplo, si evaluamos 1 en esta ecuación de e a la menos x igual a 0, con x igual a 1 da este resultado. Con x igual a 0 da este otro resultado, con 0.5, con 0.6. Y bueno, noten que por ejemplo aquí cuando yo le puse 0.6, pues quizás este es el valor que más se acerque a 0. Sin embargo no es 0. Entonces tengo que seguir adivinando. Esto pues puede llevarme mucho tiempo y nuevamente puede no llevarme al valor exacto que yo estoy tratando de calcular. Como estos métodos mencionados anteriormente pueden hacernos perder mucho tiempo y además pueden implicar bastante inexactitud, recurrimos a un teorema llamado el teorema de Bolzano. ¿Qué dice este teorema? Dice que si la función f de x es real y continua en un intervalo cerrado que va desde x inicial hasta x final, es decir, dos valores a lo largo del eje de las x, cuando yo multiplico la función evaluada en estos valores extremos
el producto de estos dos valores me da como resultado un número negativo, entonces hay al menos una raíz a la que le vamos a llamar XR, X raíz, entre estos valores inicial y final, es decir, dentro de este intervalo. Ahora, ¿qué significa este teorema que está aquí escrito y que a lo mejor puede sonar un poco complicado de entender? Analicémoslo acá. La raíz ya sabemos que es el valor donde la gráfica, que en este caso es esta línea azul, cruza el eje horizontal, cruza el eje de las X, al eje de las abscisas. Esa es la raíz. Allí la función vale 0. Entonces noten que si agarro un valor antes, bueno, si yo encierro esta raíz dentro de una vecindad, que está representada aquí con estos paréntesis, ahí estoy agarrando los valores extremos, vamos a decir que esta es la X inicial y que esta es la X final. Si yo agarro un valor antes de la raíz que esté dentro de este intervalo, pues noten que allí la función es positiva. Pero una vez que me brinco del lado derecho de la raíz, obviamente todavía dentro de este intervalo que planteé, pues como ya cruzó el eje de las X, ahora la función está para abajo, es negativa. Entonces, como los signos son diferentes, cuando yo multiplique signos diferentes, el resultado me dará negativo. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Si yo multiplico la función evaluada antes y después de la raíz y este producto me da negativo, forzosamente ahí hay una raíz porque está cambiando el signo. Está cambiando ya sea de positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces, justamente el método de bisección utiliza este fundamento, utiliza este teorema para poder implementar una solución o para poder calcular una solución. ¿Cuál es la metodología de este método de bisección? Bueno, pues el paso número 1 es elegir los valores inicial y final. En algunos ejercicios puede que ya me den esos valores inicial y final, y si no, pues yo los tendré que decidir. ¿Cómo me aseguro que estos valores encierran una raíz? Bueno, pues justamente lo acabamos de decir, aplicando el teorema de Bolzano. Lo que tengo que hacer es evaluar la función que representa mi ecuación en el valor inicial y la función en el valor final, y al multiplicarlos, pues ese producto me tiene que dar negativo. Si yo elijo un valor inicial o un valor final, los evalúo en la función y los multiplico y me da positivo, pues quiere decir que ahí no hay raíz, tengo que buscar algún otro intervalo. Ya que me aseguré de estos valores inicial y final, el paso número 2 es aproximar la raíz. Y fíjense que justamente el método de bisección lo que hace es calcular la raíz, o sea, supone que la raíz está justo a la mitad del intervalo. Hay otros métodos que utilizan otros tipos de técnicas, pero el método de bisección utiliza a la mitad justamente, entonces parte a la mitad. ¿Cómo parte a la mitad del intervalo? Pues sumando la X inicial más la X final y dividiéndola por 2. Y entonces el paso 3 pues es realizar alguna de estas tres evaluaciones. ¿Cuál evaluación? Pues siempre voy a tomar el punto inicial, la X inicial, evaluándola en la función obviamente, y la voy a multiplicar por la función evaluada en la X raíz que propuse, que es la mitad del intervalo. Si este producto da 0, entonces ya acabé. XR es la raíz y ya no tengo que hacer nada más. Sin embargo, si al multiplicarlas da negativo, significa que entonces la raíz está en el intervalo del lado izquierdo. Y por lo tanto, entonces la cosa que tengo que hacer es jalar la X final hacia el inicio, ¿no? Entonces ahora la X final ya no va a ser la original, sino que ahora va a ser la raíz. Y regreso al paso 2, es decir, vuelvo a calcular una nueva XR. Sin embargo, si el producto de estas dos da positivo, pues significa que en el intervalo izquierdo no está la solución, tendrá que estar en el derecho. Y entonces la inicial es la que se recorre. La inicial se recorre hasta XR. Y otra vez regreso al paso 2. Pero a ver, analicemos un poco esto porque quizás puede sonar un poco confuso este paso 3, ¿no? ¿Por qué se cumplen estas tres condiciones? Bueno, pues si analizamos esto que acabamos de decir, si el producto de las funciones evaluadas en el punto inicial y en la raíz que propusimos, que es la mitad del intervalo, da 0, entonces XR es la raíz. ¿Por qué? Pues porque la única forma de que el producto dé 0 es que alguno de los dos sea 0. ¿Y cuándo va a ser 0? Pues justamente si la XR que elegimos es la raíz. Entonces yo tenía mi intervalo que va desde XY hasta XF, lo partí justo a la mitad, y si por azares del destino pues le atino a que justamente la mitad es la raíz, pues aquí va a ser 0. Y cuando yo evalúe esto, en la función me va a dar 0, y 0 por lo que sea pues va a ser 0, entonces ya acabé. Esa es la raíz. Ahora bien, dice si el producto de estos dos es negativo,
entonces XF se convierte en XR. Porque si da negativo, significa que la raíz, que sería este punto aquí donde cruza, pues está en el intervalo del lado izquierdo, entre XY y XR. Y entonces eso significa que lo que tengo que hacer es tomar a la XF y cambiarla para acá. Es decir, vamos acortando el intervalo. Y a cada salto que demos, pues vamos a ir acortando más el intervalo hasta en algún momento determinado, pues dar con la solución. Y la otra alternativa era que el producto diera positivo. ¿Qué pasa si el producto de estas dos funciones evaluadas da positivo? Pues significa que en este intervalo izquierdo no está la solución, porque no hay cambio de signo. Allí no está la raíz. Y entonces básicamente lo que tenemos que hacer es mover la XY hasta XR. Movemos esta para acá y ahora el intervalo que utilizamos es este de acá. Y listo, con este nuevo intervalo lo vuelvo a partir a la mitad y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Eso es lo que hay que hacer para poder implementar este método de bisección, que si se dan cuenta pues es bastante simple y vamos a demostrarlo ahorita con un ejercicio. Entonces el ejercicio dice resolver la ecuación e a la menos x igual a 0. Dentro del intervalo x inicial 0 y x final 1. Ya vimos hace ratito por la gráfica que el valor está entre 0.5 y 0.6, más cercano a 0.6. Pues vamos ahorita a determinarlo. Entonces, primera iteración. La iteración es justamente este ciclo que hacemos, ¿no? Hasta que encontramos un valor, acortamos el intervalo y la siguiente iteración pues será volver a hacer los mismos pasos, pero ahora con el intervalo ya acortado. Y cada vez lo vamos acortando más. Entonces, cada vez que acortamos el intervalo, le llamamos una nueva iteración. Iteración primera, paso número 1. Tomamos los valores x y, lo evaluamos en la función, es decir, f de 0, e a la menos 0 me da como resultado 1, f evaluada en 1, e a la menos 1 me da menos 0.6321. Y luego pues los multiplico. Como el producto de estos dos me da un número negativo, entonces la raíz sí se encuentra en este intervalo. El paso número 2 es calcular mi nueva propuesta de x raíz, que es la mitad, ¿no? Entonces sumamos x inicial más x final entre 2 y pues eso me da 0.5. Y como el producto aquel dio negativo, pues entonces agarramos el intervalo del lado izquierdo. Y ahora hacemos lo mismo con el nuevo valor de la que acabamos de calcular. Entonces, como el valor que acabamos de calcular es 0.5, evaluamos la función en 0.5, e a la menos 0.5 menos 0.5 me da 0.1065 y vuelvo a multiplicar estos dos valores. Noten que ahora cuando yo los multiplico el resultado me da positivo. Significa que del lado izquierdo no está la raíz, entonces tengo que recorrerme el intervalo del lado derecho. Vamos con la segunda iteración. En la segunda iteración, si se dan cuenta, ya recorrí el intervalo al lado derecho, ¿no? La que había yo propuesto en la iteración anterior como XR se convierte en mi X1 o en mi X inicial. La final se queda como estaba y nuevamente vuelvo a promediar. Entonces 0.5 más 1 entre 2 me da como resultado 0.75. Y vuelvo a hacer mi evaluación. Evalúo la función en XR, es decir, en 0.75 me da menos 0.2776 y vuelvo a multiplicar. Noten que cuando ahora multiplico la función evaluada en 0.5 y la función evaluada en 0.75, el resultado me da negativo. Significa que ahora la raíz está en el intervalo del lado izquierdo. Y entonces ahora lo que recorro es la x final. Se vuelve a cortar el intervalo. Vámonos por la tercera iteración. Entonces, la x inicial ahora se quedó igual. La que recorrimos es la x final y vuelvo a promediar. Me da 0.625, mismo procedimiento, evalúo 0.625 y las multiplico. La evaluada en 0.5, la evaluada en 0.625 y nuevamente me vuelve a dar negativo. Como me da negativo, significa que la raíz sigue estando en el intervalo izquierdo. Nuevamente recorremos la x final y así nos vamos. Es cuestión de seguir haciendo estas iteraciones. Y en resumen, pues vean lo que tenemos. Partimos con un intervalo súper amplio que iba desde 0 a 1 y a cada salto que íbamos dando pues se iba acortando a la mitad.
el siguiente fue de 0 a 0.5, luego de 0.5 a 0.75 y así sucesivamente. Y noten que aquí tengo la colección de raíces que voy obteniendo. Haciendo 7 iteraciones, la última raíz que obtuve fue 0.5704. Eso ha sido todo. Espero que no haya quedado ninguna duda. Y bueno, pues si quieres aprender mucho más acerca de estos temas, si tienes algún examen que presentar o si realmente no entiendes nada, si sentiste que a lo largo del semestre no aprendiste nada, bueno, pues no dudes en contactarme. Te dejo aquí las formas de contactarme, pues para que pueda yo ofrecerte algunas clases particulares que puedan beneficiar tu aprendizaje. Pues no olviden ahí echarme la mano suscribiéndose en redes sociales, ahí les comparto toda la información y nos vemos en un próximo episodio.